Capítulo 11. Ronda de noche. Nattevagt. O de cómo el general no tiene quien le hable. En la aduana de Buenos Aires habían quedado muebles y máquinas para el molino comprados en Dinamarca, por lo que tuve que concretar un viaje para traerlos. Antes de mi partida, vino a verme el intendente de la municipalidad para pedirme que llevara documentos al Ministerio del Interior, solicitando al ministro los fondos necesarios para la construcción de una nueva iglesia parroquial en Tandil. Era un encargo que no me gustaba mucho, pues yo era extranjero y evangélico, y además en ese momento no era concejal. El año anterior, una comisión de argentinos no había tenido éxito, pero el intendente opinaba que yo sabría interesar mejor al ministro que dicha comisión. Prometí hacer lo posible. Así lo hice, teniendo una larga conferencia con el ministro. Tuve la suerte de refutar todos sus argumentos en contra del proyecto y la satisfacción de que se comprometiera a subvencionar con recursos del Estado su realización. De manera que tuve el placer de contribuir a la erección de la majestuosa y bella iglesia católica de Tandil. Poco después de mi llegada a Tandil, se iniciaron los preparativos para la elección de concejales en el pueblo y en el partido. Y al año siguiente habría elección de presidente de la República. Eran dos los partidos que intervendrían en las elecciones, el mitrista y el alcinista. Al partido mitrista pertenecía Figueroa, ahora sin cargo oficial, y poderosos amigos suyos como el coronel Machado, el gerente del banco, Moisés Jurado y otros. La mayoría de los vecinos del pueblo y del partido, y tanto argentinos como extranjeros, eran alcinistas, y yo también. Pero mis amigos me invitaron a una reunión política donde insistentemente me pidieron que aceptara ser candidato a concejal. Les contesté que no estaba al tanto de los problemas existentes y alegué otras razones en apoyo a mi negativa de cooperar en la política del momento. Entonces se levantó el doctor Fuscini y en un enérgico discurso deshizo todos mis argumentos y terminó diciendo que aunque me alejara a los 8 días de las elecciones, nada significaba. Y agregó: la cuestión es esta, que con usted como candidato tenemos la probabilidad de ganar las elecciones, y si triunfamos, no será difícil encontrar un suplente que le reemplace cuando nos deje. Me persuadió y consentí en ser candidato. Pese a la presencia del coronel con sus soldados, Arabetti y yo resultamos electos. Cuando Machado vio que los contrarios iban ganando, se retiró elevando una queja al gobierno. Pero este seguramente quiso esperar el resultado de las elecciones presidenciales antes de opinar sobre las elecciones de Tandil. No llegó protesta alguna. Pasadas las elecciones, vivimos un tiempo de paz y buena comodidad. Los diarios hablaban de revolución, pero en Tandil nada notábamos. Las elecciones se efectuaron sin disturbios. Alsina, uno de los candidatos a la presidencia, renunció a favor de Nicolás Avellaneda, que fue electo presidente. Pero de pronto estalló una revolución. Era el partido de Mitre, que opinaba que las elecciones no habían sido legales. El coronel Machado de Tandil
era uno de los más celosos partidarios de Mitre. Como era muy respetado por sus victoriosas batallas contra los indios, le fue posible reunir una fuerza considerable de gauchos de la campaña. Seguido por dicha fuerza y acompañado por Figueroa, Ramón Gómez y otros mitristas de la campaña, entraron en el pueblo, destituyeron al juez de paz y al intendente, cerraron el banco e instalaron como juez a un comerciante y a otro en el cargo de comandante. Estos dos, que naturalmente eran mitristas, eran las únicas autoridades del pueblo y del partido. Tandil, sin soldados, sin policía y sin autoridades legales, quedó en estado de sitio. Bajo la revolución y el régimen de dos personas no muy representables, hombres arbitrarios y orgullosos. Estábamos sin defensa y nadie sabía en qué momento podía transformarse en campo de batalla y objeto de toda clase de disturbios. ¿Quién nos aseguraba que no se renovarían los asesinatos de Tata Dios? Cualquier grupo de gauchos podía asaltar el pueblo, robar y llevarse lo que se les antojara. Y eso podía acontecer de noche, antes de que la gente tuviera tiempo de reunirse para defender sus vidas y sus propiedades. La mayor parte éramos extranjeros, con buenos medios de defensa, pero era necesario que nos reuniéramos y organizáramos. Hablábamos mucho de la difícil situación en que nos encontrábamos y me rogaron que iniciara la formación de una liga de defensa. Entonces hice un llamado por escrito a los extranjeros a fin de formar una sociedad y juntos resolvimos presentarnos ante el juez para explicar cuáles eran nuestras intenciones y rogarle que aprobara la asociación. El juez nos recibió con su habitual arrogancia. Le expliqué el motivo por el cual nos habíamos organizado, que no era antirrevolucionario, sino para ayudarnos mutuamente en caso de asaltos y atropellos. Y como él era, por el momento, la única autoridad civil, también nos poníamos a su disposición en caso de peligro. Al fin se dejó persuadir, diciéndonos: «Muy bien, les permito formar la asociación de la que usted me habla». Le dimos las gracias al charlatán, para quien no teníamos el mismo respeto. Al poco tiempo, tropas del gobierno tomaron preso al comandante y al juez, dejando como únicas autoridades a nuestra sociedad. En ese momento, y tras la derrota del destacamento en Bragado, el ejército de Mitre se vio obligado a retroceder al sur y se acercaban a Tandil. El general Mitre era en ese tiempo el hombre más meritorio de la República Argentina, gobernador de la provincia de Buenos Aires. En cierto momento enfrentó al Papa y al clero católico, obligando a los servidores de la Iglesia a obedecer las leyes del Estado laico. Fue un hombre de ciencia, poeta y escritor, y en política era republicano, liberal y patriota, pero debido a la guerra del Paraguay había perdido simpatía entre las masas. El primero en llegar con sus tropas a Tandil fue el coronel Machado, quien nos mandó a decir que a los pocos días el general llegaría con su Estado Mayor y nos rogaba salir a su encuentro. Esto no me gustaba mucho, porque de acuerdo a los principios de la sociedad, debíamos abstenernos de todo acto que los contrarios pudieran considerar como un desvío de la estricta neutralidad. Pero por otra parte, debíamos demostrar atención a los dos partidos
por lo cual resolvimos ir a su encuentro. Le encontramos a una media legua del pueblo. Venía a caballo, rodeado de oficiales y señores civiles de la capital. A poca distancia de nosotros, bajó del caballo, avanzó unos pasos y se quedó mirándonos, esperando seguramente un saludo de bienvenida para el cual no estábamos preparados. Me adelanté unos pasos saludándole cortésmente y en pocas palabras le expliqué que éramos un grupo de habitantes de Tandil, extranjeros todos, y que era un honor para el pueblo recibir a una persona tan eminente como el señor general. Él me dirigió unas palabras cordiales y lo acompañamos hasta la municipalidad donde nos despedimos. Creí que al despedirnos había terminado mi misión política, pero poco después me comunicaron que Mitre deseaba reunirse con los vecinos del pueblo en la municipalidad. Al llegar, la sala estaba repleta y como el juez y los concejales estaban presentes, pensé que ellos harían los honores al señor general. Pero los concejales se negaron y opinaban que era yo quien debía hacerlo. Al llegar el general con su comitiva, Mitre se levantó mirando a todos lados, como esperando que alguien hablara. Nadie lo hizo. Entonces un concejal, levantando la voz, dijo: «Señor Full, tenga la bondad». No tenía escapatoria y me adelanté diciendo: «En nombre del pueblo saludamos al general Mitre, considerando un honor para el pueblo tener al general entre nosotros». Continué explicando la mala situación en que nos encontrábamos, sin autoridad y debiendo organizarnos para defender nuestros hogares y familias, y le rogué que ordenara lo necesario para que los vecinos pudieran gozar de la paz y tranquilidad que deseaban. El general expresó su gratitud a los que habían procurado conservar el orden y la paz en el pueblo, afirmando que él no pensaba producir disturbios, todo lo contrario, pues haría lo posible para restablecer la seguridad en el pueblo. Al poco tiempo supimos que se acercaba el ejército del gobierno, debiendo Mitre marchar hacia Azul. Luego será vencido en Loma Verde. Sofocada la revolución, el presidente Nicolás Avellaneda asume el mando y el gobierno en paz hasta el fin de su periodo. En Tandil volvimos a gozar del orden y la paz de otro tiempo. «200 años a full» es auspiciado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. En 200 años a full trabajaron Magdalena Gómez Dinardo, María Emilia Zarini y Horacio Capeluti en guión, Alicia Larsen, Sebastián Irigaray, Joaquín Areta y Tony Ferrer en voces, Mariano Capeluti en grabación y edición de sonido, Jorge Daneri en diseño gráfico, María Emilia Zarini y Horacio Capeluti en realización audiovisual, Simón Ventos Taborga y Magdalena Gómez Dinardo en producción y comunicación. 200 años a full fue grabado durante abril del 2023 en Estudios La Mayor, Tandil.